Muy bien, hermanos. Como hemos dicho, estamos en temas fundamentales que están ahí en la palabra. Hay cosas que fuera mejor que no estuvieran, pero están por razón del conflicto entre el bien y el mal. Y hoy vamos a seguir en la misma dirección que hemos venido, estudiando con honestidad, con sinceridad la palabra del Señor, sin detenernos a pensar en cuánto perjudica nuestro yo, nuestras aspiraciones, en cuanto, digamos, afecta a otro que es, y como estudiamos en una sesión anterior, a eso que se llama a veces sensibilidad, la sierva del Señor dice, pongámosle el nombre que es. El nombre que es orgullo. En fin, la palabra del Señor debe venirnos tal como Él la dio y las consecuencias quedan con el Señor. Así de que vamos a entrar de una vez en materia. Y tal como anunciamos en el título, entonces la reflexión nuestra para el momento la hemos titulado A punto de perder su sistema de seguridad. Entremos directo en materia. Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16. Conocemos sin duda de memoria ese versículo. Dice, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ese sentido original es estoy a punto de vomitarte de mi boca. Generalmente las traducciones, la Reina Valera del 60 dice te vomitaré de mi boca. Por supuesto, no es ese te vomitaré, no es una cuestión absoluta, sino condicional. Por eso esta traducción de estoy a punto de vomitarte es mejor. Y ahora entramos, hermanos, y voy a entrar a leer unas cuantas citas de la sierva del Señor que el Señor las inspiró, y ahí están. Empecemos leyendo. Y tú, Capernaum, el hermano Juan coloca como aclaración entre paréntesis, Iglesia Adventista del Séptimo Día, que has tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y sigue diciendo, en otra declaración, la muerte espiritual ha sobrevenido al pueblo que debiera estar manifestando vida y celo, pureza y consagración mediante la más ferviente devoción a la causa de la verdad. Los hechos relativos a la verdadera condición del pueblo profeso de Dios hablan más altamente que su profesión y manifiestan con evidencia que algún poder ha cortado el cable que los unía con la roca eterna y que están marchando a la deriva por el mar sin carta ni brújula. Review en Herald, 24 de julio de 1888. Bueno, tendremos que volver a esta declaración, porque es una declaración que algunos usan para decir, miren, definitivamente este pueblo quedó desechado. Fíjese esta cita. Volveremos a ella en su momento, pero notemos que aquí hay algo sumamente preocupante en esta declaración. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. Tremendo eso, permanente apostasía. Hermanos, cuando yo permanezco en orgullo y no lo estoy colocando delante del Señor con ansia de que sea erradicado, pues yo estoy en apostasía. Cuando mantengo una contrariedad con otro, un resentimiento, pues estoy en apostasía.
Bueno, hay muchas maneras de estar en apostasía. Así es de que, y sigue diciendo, el orgullo, la codicia, el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o a la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo. Oh, tuvimos no sé cuántos bautismos. Sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Seguimos leyendo. Como ven, esto está en Servicio Cristiano, páginas 49 y 50. Cuida los testimonios, tomo 3, página 254. ¿Qué, pues, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Seguimos leyendo. Procuré ver la humildad de corazón que debiera siempre asentar como una vestimenta apropiada sobre nuestros ministros, pero no la llevaban. Busqué el amor profundo por las almas que el maestro dijo que debían poseer, pero no lo tenían. Quise escuchar las oraciones fervorosas ofrecidas con lágrimas y angustia de corazón en favor de los impenitentes e incrédulos en sus propios hogares y en la iglesia, pero no escuchaba ninguna. Busqué a los portadores de cargas que en un tiempo como este debieran estar llorando entre la entrada y el altar, diciendo: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Pero no escuché semejantes súplicas. Unos pocos, que son fervientes y humildes, buscaban al Señor. En algunas de estas reuniones, uno o dos ministros sentían su responsabilidad y estaban sobrecargados como carretas bajo el peso de las gavillas, pero la mayoría de los ministros no tenían más conciencia de la santidad de su obra que los niños. Bueno, esto está, faltó la referencia, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 155. Las citas contundentes que hay especialmente para los ministros o de manera específica. Repito, Testimonios, tomo 5, página 155. Seguimos leyendo ahora en Testimonios para ministros. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen, no a este, sino a Barrabás. Muchos ocupan nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Bueno, hermanos, ¿qué decimos? Bueno, que porque todas las coloquialmente decimos, apague y vámonos. Pero vamos a seguir analizando punto por punto estos aspectos para llegar a la conclusión que esperamos, es la conclusión que Dios quiere que tengamos. En primer lugar, hay quienes dicen que fue rechazada la iglesia en 1888. Hay alguna entidad ya organizada que dice esto. Y
Creo que la mayoría de ustedes, si no todos, conocen la historia. Ahora, es cierto que los principales líderes de la Asociación General se opusieron al mensaje, empezando por el presidente y el secretario. Pero Dios nunca rechaza al justo con el impío. Nosotros encontramos la historia de Israel en el Antiguo Testamento y el Señor nunca rechazó a todo el pueblo por el rey infiel del momento, porque es un asunto contrario al carácter de Dios, al trato que tiene con nosotros, los seres humanos. Ahora, la declaración que leímos del 24 de julio de 1888, que leímos en la Review and Herald, donde dice que un poder había cortado el cable y que la nave se quedó a la deriva. ¿Por qué lo dijo la hermana White? Porque resulta, y les recuerdo la historia, los adventistas se habían hecho era polemistas y manejaban la letra de la ley, y como el mundo protestante había rechazado la ley, ahora ellos se volvieron legalistas y salvación por obras. Y al de alguna manera estar enfatizando en la salvación por obras, la hermana White dijo que habíamos quedado tan secos como los montes de Gilboa. Porque obviamente, les recuerdo el capítulo 1 de Deseado de todas las gentes, donde dice que Satanás tuvo mucho éxito con los paganos al confiar en la salvación por obras, y al pervertir la fe de Israel, pues logró su mayor triunfo en la misma dirección. Y eso es lo que venía sucediendo. Y entonces, cuando hay esa directriz de la salvación por los esfuerzos humanos, pues hemos quedado secos y estamos sin carta y sin brújula. Y un poder nos ha cortado el cable. Ahora, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje del 17 de octubre al 4 de noviembre de ese mismo año 1888. Y en ese mensaje enviaba la solución para la cita que se dio el 24 de julio. En ese mensaje estaban la brújula y la carta de navegación. ¿Sería rechazada en 1914? Bien, quizá la mayoría de ustedes conoce lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, cuando se cometió un tremendo error por parte de la Unión Alemana y la División Europea. Y es que sus dirigentes apoyaron y aún animaron a los jóvenes adventistas a que tomaran las armas y fueran a defender la patria. Y por supuesto eso fue un desastre. Ahora, el que por ese hecho local en Alemania, el Señor hubiera rechazado a todo un conglomerado mundial, pues obviamente sale de toda lógica. Porque Ezequiel 18 lo conocemos muy bien, 18:4, 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Y la historia de Israel nos muestra, para nuestro asombro, que el pueblo no fue cortado, aún con la apostasía de dirigentes que llegaron al extremo, como Manasés, de pasar sus hijos por fuego. Perdón. O la adoración casi total a Baal, como en tiempos de Acab. Por supuesto, Dios llama a los 7,000 a que por ningún motivo doblen la rodilla ante Baal, pero por el hecho de que el resto del pueblo está adorando a Baal, la enorme mayoría, entonces Dios no dicta sentencia para, como Abraham le dijo a Dios, enseñándole justicia, ¿acaso vas a destruir el justo con el impío? Muy bien. Ahora, para 1957, pues hubo unos hechos a juicio de un servidor los más graves. Yo les muestro por aquí algo. Aquí está la reedición, por ahí tengo el original, el libro original de 1957. Question on Doctrine.
Adventist Classic Library, dice aquí, fue reeditado. Lamentablemente fue reeditado este libro. Bueno, el punto es lo que pasó en 1957 con la adulteración de la doctrina que tuvimos y que se expandió. Y voy a leer lo que está en pantalla porque creo que nos ilustra bien. Sin duda que fueron graves esos sucesos, lo que ocurrió en 1955 en adelante. Dije en 1957 porque fue el año que se publicó este libro. Entonces se entró lamentablemente en concesiones doctrinales para obtener influencias con el mundo y sacudirse del estigma de culto o secta que teníamos. El liberalismo teológico, nos dice el doctor Pipín, que se desarrolló a partir de ese método nuevo de interpretación conocido como el método histórico crítico, lo cual es un nombre maquillado de la alta crítica. Bueno, estas son ciertas cuestiones un poquito técnicas, pero digamos que sencillamente a partir de esa fecha y con esa publicación y la manera como se hizo público para el mundo adventista, fue a juicio de un servidor el comienzo de la omega de la apostasía, un problema serio doctrinal que ya lo hemos visto suficientemente en la serie Justificación por la Fe, al analizar los capítulos del pecado y la naturaleza de Cristo. Ahora, la hermana White escribió lo siguiente, y notemos bien, en relación con esos aspectos que irían a ocurrir. He sido instruida en el sentido de que el Señor, gracias a su infinito poder, ha preservado la mano derecha de su mensajera por más de medio siglo, a fin de que la verdad sea escrita a medida que Él me pide que la escriba para publicarla en periódicos y libros. ¿Por qué? Porque si no se la escribiera, cuando mueran los pioneros, habría muchos nuevos en la fe que aceptarían a veces como mensajes de verdad enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. A veces lo que los hombres enseñan como luz especial es en realidad un error falaz que, como la cizaña sembrada entre el trigo, producirá una funesta cosecha, y errores de esta clase serán acariciados por algunos hasta el fin de la historia de esta tierra. Hermana White escribió eso en la matutina Cada Día con Dios, la página 126. Muy bien. Ahora, notamos, y había una apostasía predicha a nivel doctrinal. Hermana White escribió lo siguiente: antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, y en este caso los acontecimientos finales de la obra de la apostasía es en el mundo, porque ustedes recuerdan que el último punto que llena la copa es justamente la implantación del domingo. Esa sería la apostasía que llegó al tope, hablando de la apostasía en general en el mundo, pero luego nos sigue diciendo algo. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía ya, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. A ver, vamos a analizar esta declaración. Esta afirmación en el artículo original sigue inmediatamente al texto bíblico de 1 de Timoteo 4:1, donde ustedes recuerdan nos dice que en los postreros días muchos apostarán de la fe, siguiendo a doctrinas de error, a espíritu de error y doctrinas de demonios. La hermana White tituló ese artículo donde está esto, que lo tenemos en Maranata, página 190. El artículo titulaba Engaños de los últimos días, registrado originalmente en Señales de los Tiempos del 28 de mayo de 1894. Y si bien el contexto principal apunta a los embustes del espiritismo en ese artículo, acá tengo los libros originales de eso,
Esta declaración solemne merece ser cuidadosamente examinada, ya que difícilmente dentro del espiritismo, literalmente hablando, una verdad tras otra se irá corrompiendo. Bueno, ¿cómo así que se puede ir corrompiendo lo que ya nació corrompido? Entonces, para que una verdad tras otra se vaya corrompiendo, tiene que ser en un lugar específico y vamos a preguntar en dónde será. ¿En dónde será que eso ocurre? ¿Y qué iría a ocurrir? ¿En la Iglesia Católica? Se corrompió en el siglo, ya en el siglo tercero, siglo cuarto. En las iglesias protestantes, la verdad estaba corrompida para 1844 y por eso el Señor tuvo que mandar, tuvo que, eh, formar el último movimiento. ¿En dónde es que una verdad tras otra se irá corrompiendo? Pues donde está la verdad. No podemos escapar, no hay opción. Las verdades las entregó el Señor en su misericordia al pueblo adventista del séptimo día. Y ahí es donde una verdad tras otra se iría corrompiendo. ¿Cuándo ocurriría? ¿Está sucediendo hoy? Si es así, ¿cuándo empezó? Y vamos otra vez a algo que ya comenté, pero a ir con más detalles. Tenemos un testimonio directo dentro del campamento, o sea, dentro de nosotros, de cuándo fue que de manera especial una verdad tras otra empezó a corromperse. Así dice, y ya vamos a ver quién. He enseñado una clase acerca del desarrollo de la teología adventista del séptimo día por más de 20 años, lo que ha exigido una investigación constante. También he vivido en el seminario con mis antenas alertas por el mismo espacio de tiempo y he servido como ministro desde el año 1946. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que en los años 50, la teología adventista, como se la enseña en nuestros centros de la división norteamericana, sufrió un cambio. Uno que se le puede atribuir especialmente, pero no exclusivamente, a dos editores del libro Question on Doctrine y por lo menos dos fascinantes e influyentes, aunque altamente controversiales, profesores del seminario. Este cambio claro y definitivo ha sido perpetuado, y debemos reconocer, distorsionado por medio de los estudiantes de esos profesores, los cuales fueron elevados rápidamente a posiciones educacionales y administrativas de prominencia. Sí, verdaderamente hay una nueva teología. Ahora, el que escribe esto no es por ahí un charlatán. Es el doctor Mervyn Maxwell, quien fue el director del Departamento de Historia Eclesiástica en la Universidad de Andrews durante más de 20 años. Y él, como están viendo ustedes, en una carta escrita en mayo de 1992 al comité que preparó un libro, bueno, no voy a hablar nada de ese libro, llamado Jesus, fue una carta abierta a los miembros de la Asociación de Washington. Y en la página 8 está lo que hemos leído. Así de que tenemos aquí un testimonio de esa realidad dentro del campamento. Pero resulta que fuera del campamento también hay testimonios y vamos a leer. El adventismo contemporáneo, especialmente en los años 70, eso lo escribió en 1980, el personaje que ya lo veremos quién es. El adventismo contemporáneo, especialmente en los años 70, se encuentra en conflicto en lo que toca a la naturaleza del Evangelio de Pablo y los reformadores. Ya han sido presentados dos elementos que contrastan con la articulación adventista del Evangelio, el protestante y el católico romano. A ver, aquí el autor está diciendo lo que ya presentó en su libro, y lo que está diciendo es que dentro del adventismo hay dos elementos, un elemento protestante y otro elemento que él llama católico romano. Sigue diciendo. Pero en el periodo moderno, estos han surgido como dos teologías distintas y completamente desarrolladas. Ahora, noten esto. Según él, la articulación protestante se levanta
sobre la base de los logros cristológicos y soteriológicos de las décadas del 50 y del 60. Este autor dice, no, es que en el 50 y el 60 los adventistas descubrieron la verdad, ¿sí? Hicieron unos avances cristológicos, sabemos que es lo relativo a Cristo, soteriológicos, lo que tiene que ver con la salvación, cómo ser salvos, hicieron unos avances, unos logros en esas décadas. Y él sigue diciendo, a fin de poder sobrevivir y crecer, el concepto católico romano es todo lo de los pioneros y la hermana White hasta 1950. Ese es el concepto que él llama católico romano. Y entonces dice, para que ese concepto católico romano pueda sobrevivir, debe barrer a un lado 20 años de desarrollo teológico, porque ese desarrollo teológico es contemplado por ese concepto católico romano como hostil a su existencia teológica. Esta fue una tesis doctoral que escribió un anglicano, Godfrey Paxton, un australiano, en su libro El zarandeo del adventismo. Y ese libro es una documentación impresionante sobre la crisis interna adventista sobre la doctrina de la justificación por la fe. Muy bien. Como ya hemos dicho, en ese libro él muestra la diferencia entre dos bloques de adventistas, los católicos romanos, que fueron casi totalidad hasta 1950, y los adventistas, que él dice son los herederos verdaderos de la Reforma, que se levantaron en 1950 y tuvieron 20 años, dice él, hasta que él hizo su libro, de gran desarrollo, con el cual este autor se muestra, por supuesto, muy complacido. Bien. Bueno, no vamos bien, ¿verdad, hermanos? No vamos bien. Pero al final de la tarde habrá luz. La sierva del Señor dijo que habría una apostasía casi total. Vamos a leerlo. Le dije a la señora Lida Scott cómo mi madre consideraba la experiencia de la iglesia remanente y en cuanto a su enseñanza positiva de que Dios no permitiría que esta denominación apostatase tan completamente, que ocurriese el surgimiento de otra iglesia. Carta del 23 de mayo de 1915, citada en eventos de los últimos días, página 58. Algunos dicen, no, pero esto lo escribió fue el hijo. Alguien me dijo, bueno, esto no es inspirado porque esto lo escribió fue el hijo. Un momento. Bueno, cuando desconocemos las cosas, pues a veces hacemos aseveraciones apresuradas. Les recuerdo que cuando William tenía unos 23, 24 meses, un día que la hermana que ayudaba a los oficios en la casa de hermana White había dejado un balde con agua donde ella enjuagaba el trapero, bueno, coleto, como le dicen en Venezuela. De pronto ella se alejó, la hermana que hacía el aseo se alejó y cuando regresó después de un rato, encontró a William que dos piecitos estaban arriba. Él se había metido de cabeza en el balde y tenía los piecitos para arriba. Estaba ahogado, por supuesto. Vino el tremendo problema, el susto, etcétera. Llegó la hermana White, tomó a William, lo sacó al pasto y empezó a darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas en el pasto. Los vecinos para ese momento ya habían llegado por razón de la tragedia. Un vecino le dijo al pastor Jaime White, le dijo, mire, don Jaime, dígale a su esposa que acepte la realidad. El pastor lo miró y le dijo, esa mujer es la madre de ese niño y nadie se lo va a poder quitar. Pasada más o menos una media hora de hermana White están dándole vueltas en el pasto. William bostezó, vomitó agua, abrió los ojos y se paró. La hermana White dijo, yo sabía que no moriría, porque el Señor me había dicho que ese niño
Él colocaría su espíritu en él para que fuera mi secretario y mi consejero. Así es de que ese es el testimonio de William White. Algunos hoy entienden más a la profeta de lo que lo entendió su hija. Bueno, así creen algunos, ¿verdad? Yo creo que William entiende mucho mejor a la profeta de lo que yo le entiendo. El que recibe el Espíritu Santo con esa misión. Y él fue el que dijo esto, transcribiendo exactamente lo que su madre decía. Mi madre consideraba la experiencia de la iglesia remanente en cuanto a su enseñanza positiva de que Dios no permitiría que esta denominación apostatase tan completamente que ocurriese el surgimiento de otra iglesia. Ahora, esta declaración nos dice varias cosas y vamos a analizarlas. En primer lugar, la apostasía sería casi total, casi total. Pero por no ser casi total, algo quedaría ileso. Y por ese algo que quedaría ileso, entonces no surgiría otra iglesia organizada, denominada y visible a nivel mundial. No surgiría. Vamos a ver con la destrucción de Sodoma. No son varios, no son las instituciones, no son las políticas normativas, no es la organización administrativa. Eso no es iglesia. Le refiero a la página otra vez 213 de la matutina Alza tus ojos. Debemos tener ya muy claro eso, que esos son elementos importantes dentro del desarrollo de lo que es la iglesia visible, pero que nada de eso es iglesia. Dice, no ocurriría que se levante otra a nivel mundial. Si bien, pues habría, como ya estudiamos también, muchos ministerios fieles a la iglesia, fieles al mensaje, pero no dependientes de la estructura organizacional de la iglesia. Muy bien. Esta declaración, hermanos, libra de caer en la trampa a los fieles de hoy, porque los fieles saben que deben confiar y esperar en Dios, pero que no deben denominarse ni organizarse visiblemente como otra iglesia, a pesar del terrible deterioro actual. Bueno, ya estamos denominados. Alguna vez me dijeron a mí que me organizara. Yo dije, yo estoy organizado desde 1863. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, organizada desde 1863. Eso es lo último en estructuras ya mundiales, ¿verdad? Aunque no se puede obedecer ni participar en muchas actividades oficiales si se quiere permanecer fiel a Dios y a la Iglesia. Dios ha dado a los fieles directrices para organizarse en el servicio sin entrar en una nueva organización. Si hubiera que levantar otra iglesia organizada, denominada y visible, su corrupción sería cuestión de tiempo. Y entonces, ¿cuándo terminaría el ciclo? O sea, nadie necesita especular ni confundirse, porque Dios no levantará otra después de la iniciada en 1844, iglesia, y organizada en 1863. Y hermanos, finalmente, una reflexión. Decía, hablando en términos visibles, totales, leímos, apostatará casi completamente. Frente a eso,
¿Cómo deberíamos acercarnos a una canasta de 100 frutas cuando el cultivador y que conoce las frutas nos dice, muy a pesar suyo, que 80 o 90 están descompuestas? ¿Las ingeriríamos sin examinarlas cuidadosamente? ¿A una olla donde junto con el alimento hay muerte? ¿Permitirán los padres que sus hijos inocentes coman confiada e indiscriminadamente de esa canastilla o de un potaje como el que estamos aquí mostrando? Y voy a terminar trayendo a colación algo tremendo. Los peligros y desafíos que tenemos hoy. Mateo 4, 5 y 6 nos dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. El diablo le llevó al templo de la santa ciudad y le dijo, échate abajo si eres el hijo de Dios. Hermanos, a ver, cuando usted llega a Bogotá o a Lima, ¿usted qué hace? Si tiene que de pronto un poquito detenerse en la calle, ¿usted qué hace? Bueno, seguro el carro, alarma, en fin. Y especialmente en ciertos sectores, ¿cómo va caminando? Va caminando con una precaución, con un estrés por la inseguridad, ¿verdad? En esas ciudades tan tremendas que tenemos en el mundo de hoy. Pero cuando usted llega a la santa ciudad, la cosa es distinta, ¿o no? Distinta. Y cuando llega al templo de la santa ciudad, ahí sí que es cierto que usted llega con toda la tranquilidad, porque está en el templo de la santa ciudad. El diablo llevó a Jesús al templo y lo puso en el pináculo. Y desde allá le dijo, échate abajo. Creo que es clara la lección, hermanos. Y un servidor ha insistido desde el comienzo de esta serie que de ninguna manera el plan es acusar, condenar, juzgar, ni tampoco desanimar, sino conoceréis la verdad. Y como lo escribimos al comienzo de esta plataforma, reiteradas veces, el que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. No puede transigir con el error. El vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es escoger las tinieblas del error y el engaño satánico. Hermanos, tenemos desafíos como nunca antes. Mañana creo que terminaremos estos aspectos así un poco, que decía yo, pues sensibles para muchos, pero que no deben ser sensibles cuando estamos dispuestos a ir a la palabra. Mañana miraremos el asunto de la reforma dentro de la iglesia y de la iglesia que no caerá. Y como lo estamos haciendo y como debemos siempre hacerlo, el secreto es Jesús, la clave es Jesús. Puestos los ojos en Jesús, quien tuvo las mismas circunstancias que tenemos hoy, entonces seguir su ejemplo es lo seguro, independiente de quien diga lo contrario. El Señor nos ayude y esperamos que estas cosas, con el debido propósito con que Dios nos las revela, se cumplan en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, dentro de este conflicto entre el bien y el mal, tú has tenido a bien revelarnos lo que necesitamos saber. Sabemos que las cosas no reveladas pertenecen a ti, y las que revelaste
lógicamente es para que las conozcamos y sirvan para nuestro crecimiento en los diferentes aspectos, para que podamos tener mayor éxito en la lucha contra el mal y saber que el enemigo acecha en todos los lugares y en todo tiempo. Ayúdanos a confiar cada vez más implícitamente en tu palabra. Gracias por tus hijos que están conectados. Sabemos que tienes un plan para cada uno y sabemos que esa promesa del Salmo que dice Jehová cumplirá su propósito en mí, que tú lo vas a cumplir en el caso de todos los que queremos que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. Guíanos en fe y en justicia y que hoy podamos caminar como si fuera el último día de nuestra existencia, con el deseo de honrarte, de servirte, y que cuando llegue la tentación podamos hacerle frente con un escrito está. Gracias por escucharnos y porque tú has prometido contestar la oración, si es elevada desde el corazón, con la sinceridad del alma y en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, ahí está en lo que es el seminario profético. Ese sería el banner oficial, justamente del 28 de enero al 10 de febrero, con los expositores que puedan ver ahí en la parte de abajo: Enrique Rosendal, Edwin Celis, que ya lo hemos tenido, César Fagua y Tony Acosta, que también ya lo hemos tenido por acá. Entonces, este sería el banner oficial, y con eso vamos a dar espacio a las preguntas y respuestas. Me parece que tenemos a la hermana Maritza Martínez de primera para que pueda formular su pregunta. Adelante, hermana Maritza, el tiempo es suyo. Buen día, buenos días. Bueno, no sé si el pastor Juan, el sistema como está malo, la señal. Sí. Mire, por lo menos, a mí no, yo no cuestiono nada de los escritos de Ellen White, pero como la señal está mala, en un momentico que el pastor explicaba, o sea, él dijo que hubo una división entre los alemanes y no sé, la otra asociación. Este tema yo lo escuché cuando yo tenía 15 años y hasta ahora voy a hacer la pregunta, porque yo escuché este tema desde los 15 años y discusión y discusión y discusiones entre adventistas y adventistas. Entonces, creo que el pastor decía que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial incitaron o animaron o obligaron a sus jóvenes adventistas a ir a la guerra. Ya. Y de ahí es que de pronto, de ahí es donde salen los catorcistas hoy. Es que hoy siempre he oído decir, pero también cuestionaban y decían que hay una cita, que no la sé, nunca la he buscado, donde Ellen White dice que despidió a sus jóvenes adventistas y, ¿cómo es? Y decía, nos sentimos orgullosos de que nuestros jóvenes adventistas vayan a servir a la patria. Entonces, imagínense, yo tengo 50 y pico de años, de 15 años escuchaba esas cuestiones y hasta ahora pregunto, ¿qué realidad hay en ese tema? Muy bien. Disculpen, hermana Marisa, la que preguntó, porque es Sí, que me quedé sin batería y por eso me salí mientras conectaba el computador, tuve que volver a entrar. Bueno, creo que escuché completa la pregunta. Hermana Marisa, afinemos un poquito los detalles. No fue la Segunda Guerra Mundial. Lo que hablamos fue la Primera Guerra Mundial, 1914. Ajá. Ahora, lamentablemente, y le doy los nombres para que, pues, más confirmación. Lamentablemente, los pastores Schubert y Conradi, Schubert era el presidente de la Unión Alemana, Conradi el presidente de la División Europea. Ellos, pero especialmente Schubert, animaron a los jóvenes a tomar las armas e ir a defender la patria en sábado y todo. No había problema porque había que defender la patria, ¿sí? Entonces, por supuesto, a ver, obligar no se puede obligar a ninguno. Se puede presionar y eso, pero obligar no. De hecho, muchos o unos cuantos permanecieron fieles y ahí vino el problema. Con los que permanecieron fieles y protestaron
contra semejante violación de la ley de Dios. Ahora, hermana Maritza, correcto, la hermana Huay habla en un momento dado, felicita a jóvenes que fueron fieles prestando el servicio militar. Un momento. El asunto es haciendo qué en el servicio militar. ¿Violando el sábado? No. ¿Tomando armas? No. Le animo, hermana, para que de pronto vea, yo no lo había visto, en fin, lea la historia de Desmond II. Es una historia, fue una cuestión famosa, de un adventista del séptimo día en la Segunda Guerra Mundial, la manera como él salvó más de 80 vidas entre el fuego enemigo. Bueno, fue un testimonio impresionante, la lucha que tuvo él al no querer portar almas y por supuesto ser fiel a Dios. Entonces, Daniel puede estar en Babilonia con Misael, Azarías y Ananías, pero ser fieles a Dios en medio de Babilonia. Entonces, el hecho en sí no es prestar servicio militar. Por eso la hermana Huay felicita a jóvenes que estuvieron y que fueron fieles, pero cumpliendo la ley de Dios y siendo un tremendo testimonio. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Son muy cosas diferentes y a veces y de hecho muchos confunden y entonces ya colocan como pecado en sí el hecho de tener que prestar un servicio militar cuando se hace dentro de los principios y hecho dentro de los principios, entonces generalmente el Señor permite que no vayan al campo de combate, que sean enfermeros o que trabajen en oficinas, etcétera, etcétera. El Señor tiene la salida para el que quiere ser fiel. Eso es lo que podríamos responderle. Creo que el hermano Oscar Muñoz tiene algún complemento. Sí, adelante, hermano Oscar, si tiene alguna pregunta. Sí, tengo una inquietud. Bueno, teniendo en cuenta que eso ocurrió, buenos días primero para todos. Teniendo en cuenta que eso ocurrió en 1914 y que la hermana de Huay aún vivía, ¿hay algo que ella haya dicho al respecto de esa situación? Esa es mi inquietud. Correcto. No. A ver, un momentico. Aclaremos el asunto. Es que el problema, ahora, lo que la hermana Huay dijo es lo que la Biblia dice, hablando de la fidelidad a los mandamientos de Dios, por supuesto. Ahora, yo sé que la pregunta es específicamente, no. La hermana Huay no dijo nada porque es que ella no alcanzó a vivir para que se conociera a dónde llegó el problema. Yo no recuerdo bien si fue a final de 1914, cuando por el asesinato de un príncipe heredero allá en Europa, que se me escapan ahorita los nombres, se empezó la guerra. Pero no se empezó con todo de un día para otro, sino fue todo un proceso. La hermana Huay murió, ustedes recuerdan, creo que fue como por junio de 1915. La hermana Huay murió cuando todavía no se habían desenvuelto todos los hechos. Recuerden que la Primera Guerra Mundial duró de 1914 a 1918, casi 1919. Entonces, la hermana Huay estuvo al margen de esa situación.